Buenos días a todos. Qué rico verles, a los que están presentes y a los que nos están viendo a través de la transmisión. Qué bendición estar de nuevo juntos, alabando al Señor y abriendo nuestro corazón para escuchar su palabra. Recuerdo una experiencia hace poco más de 20 años, cuando vivíamos en Manizales. Estábamos caminando en el centro de la ciudad y de pronto se notaba un ambiente como extraño. Habían cerrado unas vías y había una escolta y bueno, no sabemos qué estaba pasando, cuando de repente llegó un carro lujoso y no era un carro igual y alguien tenía que salir de ahí. Cuando vimos que salió el presidente Andrés Pastrana, entonces estábamos curioseando, éramos unas 10 personas que estábamos ahí y los que estaban ahí, presidente, y él tenía que entrar a un lugar y parece que él rompió el protocolo y se vino hacia nosotros y a todos nos dio la mano y yo dije, uy, me dio la mano el presidente de la República. Yo me sentía pues, uy, no. Y entonces yo después decía, uy, yo conozco al presidente Pastrana, él me dio la mano, lo conozco personalmente. Pero ese conozco es un decir, ¿cierto? Es decir, yo identifico el rostro, sé quién es y de pronto lo he visto personalmente. Pero de ahí decir que yo realmente lo conozco. Si alguien pudiera pedirme a mí una descripción del expresidente Andrés Pastrana, yo diría, pues más allá de lo que dicen los medios de comunicación, no podría decir nada. ¿Cómo es su vida realmente? Él cómo es como persona, no podría ir más allá de lo que nos decían los medios de comunicación. A veces usamos ese dicho de yo conozco a, de pronto porque distinguimos el rostro, porque sabemos el rostro y el nombre, pero ¿realmente será eso conocer? Cuando pensamos en nuestro Señor Jesucristo, nosotros podríamos decir que vamos más allá de saber su nombre. ¿Realmente le conocemos, le reconocemos? Porque ese reconocer es como ir más profundo, ir más allá del solo conocer. Hubo un personaje en la Biblia que salió bien calificado. No muchos en la Biblia salieron bien calificados, no de muchas personas se habla muy bien en la Biblia, y este es uno de los personajes en los que se habla muy bien en la Biblia. Se habla de que fue una persona de un nivel de fe impresionante. Ese fue Juan el Bautista, y una de las cosas por las cuales Juan el Bautista salió muy bien calificado es porque conoció quién era Jesús, reconoció a Jesús, sabía claramente quién era Jesús, y no se quedó con eso, sino que dio testimonio de Jesús. Lo conoció, lo reconoció y dio testimonio de él. Acompáñenme a Juan capítulo 1 versos 29 al 34. Juan capítulo 1 versos 29 al 34. Dice así la santa palabra de Dios. Voy a leerlo en la Nueva Versión Internacional. Juan capítulo 1 versos 29 al 34. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: he aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu Santo descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga a través de su santa palabra. Me encanta esta descripción del bautismo de Jesús, porque esta es la escena del bautismo de Jesús y ni siquiera se menciona la palabra el bautismo de él. Cuando ustedes comparan la narración de Mateo, Mateo se enfoca en el acontecimiento. Juan, que es más teológico, se enfoca en la persona. Juan de pronto dice, Juan el evangelista, estoy hablando de Juan el que escribió el evangelio.
Juan el apóstol y evangelista dice, de pronto no me voy a centrar en el hecho, yo me voy a centrar en la persona y voy a hablar de quien dio testimonio Juan el Bautista. ¿Qué fue lo que Juan el Bautista dijo de esa persona que en ese momento se bautizó? Y hace una descripción impresionante que demuestra el conocimiento al que él llegó de esa persona tan especial, el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista declara que Jesús es el Cordero y el Hijo de Dios, el Cordero de Dios y el Hijo de Dios. Juan Bautista lo declara. Si ustedes ven, desde que él comienza a hablar hay unos signos de admiración. Él no dijo, sí, ese que hay ahí es el Hijo de Dios, ese es Jesús, o así entre labios. No, ese es el Hijo de Dios, ese es el Cordero de Dios. Se lo gritó a la gente como si fuera en plena predicación. Así que, hermanos, es necesario reconocer a Jesucristo y testificar de él. Es necesario que todos reconozcamos quién es Jesucristo, pero no solo eso, porque yo puedo reconocerle y quedarme callado. No. Hay que testificar de él, hay que hablar de él, hay que decirle al mundo quién es él. Lo que hizo Juan el Bautista en primer lugar fue reconocer su obra. Lo primero que dice Juan el Bautista cuando ve a Jesús es: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Reconoce la obra de Jesucristo, reconoce la misión de Jesucristo, reconoce a qué vino Jesús al mundo. Hay un título allí que puede ser que no sea, digamos, muy cercano a nosotros, el Cordero de Dios. Y uno dice, bueno, es que Dios tenía ganado ovino, ¿cierto? Tenía ovejas, corderos, o cuál es el asunto. El título Cordero de Dios significa que Jesús era quien iba a expiar los pecados de la humanidad. En el Antiguo Testamento, ustedes lo tienen claro, un animalito pagaba por los pecados de una persona. Entonces, cuando una persona cometía un pecado, llevaba al templo al animalito, el animalito era degollado, su sangre era derramada y esa sangre derramada expiaba mis pecados. No era de una manera definitiva, porque esto era solamente un abrebocas, una enseñanza, un símbolo de alguien que vendría como un cordero perfecto para quitar realmente el pecado de la humanidad. Entonces, Dios lo hizo a manera de aprendizaje. La causa del pecado, la consecuencia del pecado es la muerte. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, alguien tenía que pagar por ese precio, por esa deuda, por ese pecado. Y inicialmente, entonces, en el Antiguo Testamento lo hacía un animalito, un corderito u otro, que derramaba su sangre para expiar los pecados. De manera simbólica, porque vendría alguien provisto por Dios, el Cordero de Dios, perfecto, que su sacrificio sería suficiente para expiar los pecados de toda la humanidad. Por eso los cristianos hoy no hacemos sacrificios por el pecado, porque el sacrificio ya fue hecho en la cruz del Calvario, fue definitivo y único. En Isaías capítulo 53 verso 7 dice: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. El profeta Isaías anticipando lo que iba a pasar con Jesucristo. Todos esos corderitos eran una preparación para el verdadero Cordero de Dios que sería sacrificado por los pecados de ustedes y mío. El que quita el pecado del mundo, es decir, la obra de Jesucristo, la misión de Jesucristo, en primera instancia era ser el redentor de nuestros pecados, el redentor nuestro. Nadie más pagó por mis pecados, nadie más puede expiar mis pecados, nadie más me puede salvar y perdonar, solo Jesucristo. Pero además, dice Juan el Bautista de él: vi al Espíritu Santo descender del cielo como paloma y permanecer sobre él.
Jesús venía no por cuenta propia, sino que Jesús venía enviado por el Padre y con el respaldo del Espíritu Santo. La Trinidad, un solo Dios verdadero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se hacen presentes en la salvación del hombre. Dios el Padre envía, planea, Jesucristo ejecuta y el Espíritu Santo ratifica esa salvación en nosotros. La Trinidad actuando. Recordemos lo que dijo Mateo cuando narró el bautismo de Jesús. Capítulo 3, verso 16 de Mateo dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido en él. Jesús contaba con el respaldo de la Trinidad para la obra que estaba haciendo. Ahora, nos preguntamos, ¿por qué Jesús se bautizó? Es una buena pregunta. Si nosotros entendemos que el bautismo es un acto público, un testimonio público de mi arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautizó? Si Jesús no tenía nada de qué arrepentirse, Jesús no pecó. Jesús es el único ser humano, óigase bien, el único ser humano que ha andado sobre esta tierra sin pecado, el único. Todo el resto somos pecadores. Solo Jesús no pecó y sin embargo él se bautizó. Recuerdan que cuando él se acerca a Juan el Bautista, narrado en Mateo también, Juan el Bautista le dice: no, un momento, ¿qué vas a hacer? Tú deberías bautizarme a mí y tú me pides que te bautice. Y él dice: tranquilo, cumplamos con la ley. Era muy importante que Jesús diera un ejemplo de lo que debíamos hacer. Entonces él no lo hizo porque tenía algo de qué arrepentirse, sino para enseñarnos a nosotros que el bautismo es parte de la obediencia a Dios. El bautismo es un acto de testimonio público mediante el cual la persona reconoce sus pecados, se arrepiente, confía en la salvación que otorga Jesús, dando testimonio público. Recibe el agua en símbolo de su limpieza de pecados. Esto es muy importante para todos, porque entendemos por qué nos bautizamos y entendemos los que no se han bautizado, entienden que deben bautizarse. Estoy hablando en este momento a los que no han sido bautizados. Es un deber, es parte de la obediencia bautizarse. Yo doy un testimonio público, no me avergüenzo de quién he creído y no me avergüenzo de decir que tengo mucho de qué arrepentirme, y lo hago públicamente ante una congregación, declarando mi compromiso y consagración a Jesucristo. Entonces, si no lo has hecho, hermano querido, debes hacerlo. Aunque Jesús no tenía entonces de qué arrepentirse, lo hace para demostrarnos a nosotros que debemos bautizarnos, porque el bautismo es un mandamiento del Señor, es la oficialización pública de mi decisión por Cristo. Algunos dicen: no, pero yo ya recibí a Cristo. Pero debes hacerlo oficial ante la congregación, con testigos, en donde tú de manera pública te comprometes a seguir a Jesucristo y dices: dejo el mundo, dejo esa vida pasada y de ahora en adelante quiero marchar con Jesucristo. Eso es lo que se hace cuando yo me bautizo. Y también es mi entrada oficial a la iglesia local. Ustedes, creo que todos recibieron un chat en donde se les invitaba a votar por los ancianos. Para elegir nuevos ancianos, por ejemplo, entre otras funciones que uno cumple en la iglesia local, es necesario ser miembro activo, y para ser miembro activo hay que ser bautizado. Si yo no soy bautizado, no participo de la elección, pero si no soy bautizado tampoco puedo participar del liderazgo, porque el bautizo es mi entrada oficial a la iglesia local. Alguien podría decir: yo no soy bautizado, entonces no soy de la iglesia. Sí, eres de la iglesia, pero para participar oficialmente de la iglesia tienes que bautizarte. Esos son los pasos. Muy bien. Pero con respecto al bautismo también se dice, bueno, Juan está admitiendo: yo bautizo con agua, ¿cierto?
pero hace una referencia interesante a Jesús. Dice, Él bautiza con el Espíritu Santo. ¿Qué es eso del bautismo con el Espíritu Santo? El bautismo del Espíritu Santo realmente es la llegada del Espíritu Santo a la persona para regenerarla y dotarla para trabajar en el reino de Dios. Algunos han pensado que el bautismo del Espíritu Santo es una segunda obra de gracia. Entonces dicen, yo recibo a Cristo y tiempo después recibo el bautismo del Espíritu Santo. Entonces a veces hay algunos cristianos que les preguntan a otros, ¿usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo? ¿Usted no ha hablado en lenguas? ¿Usted no? No. El modelo de Hechos no se replica al resto de la iglesia y les voy a explicar por qué. El modelo de Hechos en donde unos creyentes después recibieron el Espíritu Santo era una etapa de iniciación de la iglesia, número uno, y era testimonio para el pueblo de que Dios hacía la salvación extensiva a los gentiles, que no solo los judíos podían ingresar al reino de Dios, sino los gentiles, que el Espíritu Santo era para todo aquel que creyera. Entonces por eso fue separado. De ahí en adelante es claro en la Biblia que el bautismo del Espíritu Santo es en el momento de recibir a Cristo. Yo recibo el Espíritu Santo, el cual me regenera, número uno, es decir, me cambia, me hace una nueva criatura, pero al mismo tiempo me da una dotación laboral, ¿cierto? Ustedes entienden el término dotación laboral, lo que le dan a una persona para que trabaje, los implementos necesarios para trabajar. Cuando yo creo en el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene a mí y me regenera, pero también me dota para yo trabajar en el reino. Es decir, me da dones espirituales, me da unas capacidades para que yo trabaje. Por eso no hay excusa para no trabajar en el reino. Algunos dicen, no, ¿yo qué voy a hacer? Yo no puedo hacer nada. Hermano, yo no hago nada. Yo no hago nada. ¿Y qué está haciendo con la dotación que el Espíritu Santo le dio? ¿La va a esconder debajo de la tierra? ¿La va a dejar ahí que se...? No, todos debemos hacer algo de acuerdo al don recibido, porque mínimo recibimos un don, ¿cierto? Mínimo. De ahí en adelante, entonces, eso se recibe para trabajar. Eso es lo que significa entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Pero también hay otro texto que nos habla muy bien de eso. Recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Es decir, si yo tengo el Espíritu Santo, yo estoy dotado para dar testimonio de Jesucristo. Y les digo una cosa, no es opcional. El ministerio del testimonio del evangelio no es opcional. ¿Quiénes quieren participar en el ministerio de evangelismo? ¿Quiénes quieren participar en el ministerio que da testimonio de Cristo? No. Sí hay un ministerio y tiene unas funciones específicas, pero dar testimonio de Cristo no es opcional. No es opcional. Tú fuiste llamado para hablar de Cristo. Tú fuiste llamado para dar testimonio de Cristo. Tú y yo fuimos llamados para ser pescadores de hombres. Y Juan el Bautista está dando un gran ejemplo. Juan el Bautista ve a Jesús y proclama públicamente: ese es el Cordero de Dios. Ese es el que quita los pecados que a ustedes los tienen en la olla. Le está hablando a una generación y a un público esclavizado por el pecado, como el mundo de hoy, que necesita escuchar que hay una solución para la condenación eterna y que esa solución se llama Cristo, el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista reconoce la obra de Cristo, pero también reconoce la persona, ¿cierto? Porque cuando él habla del Cordero de Dios está hablando de la función, pero en el versículo 34 él dice: este es el Hijo de Dios, es decir, la persona. ¿Y qué dice Juan el Bautista sobre la persona? Juan el Bautista la tiene clara. Él dice: es superior a mí. O sea, yo aquí no soy el protagonista, no me miren a mí. Y Juan el Bautista, tremendo profeta, tremendo predicador. Jesús habla muy bien de él, pero él dice: no soy yo, es él. No me miren a mí, miren a Cristo. Es él, el Hijo de Dios. Es superior a mí. Y cuando habla de superior a mí, él incluye: él es antes que yo.
Es decir, Él es eterno. ¿Y saben quién es el único eterno? ¿Quién es el único eterno? Dios. No hay otro que sea eterno. Nosotros no somos eternos, nosotros fuimos creados. Pero Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es el eterno Dios, el único Dios. Él es superior y es eterno. Cuando yo declaro que Jesús es superior, yo también me estoy poniendo en una posición inferior. Él es superior, yo soy inferior. Él es el que manda, yo obedezco. Él es el todopoderoso, yo soy el súbdito. Él es el rey. Pero también Él dice es hijo de Dios, ¿cierto? El hijo de Dios significa el unigénito de Dios. Nosotros somos hijos por adopción. Él es hijo por derecho propio. Él es el real y verdadero hijo de Dios. Nosotros fuimos adoptados, no es lo mismo. Y también dice de la persona de Jesucristo que es revelado por el Padre. Versículo 33, yo mismo no lo conocía, pero quien me envió a bautizar con agua, es decir, el Padre, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu desciende y permanece, es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Padre lo revela. Y Mateo nos dice que Dios el Padre dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido de él. Dios el Padre nos revela a su Hijo, es decir, se revela a sí mismo. La identidad de Jesús vista por Juan el Bautista fue, Él es el eterno e incomparable Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, Dios mismo que vino al mundo para salvarnos. Así que nos debe quedar en claro y debemos tenerlo presente que Jesús no es cualquier predicador. No, sí, un personaje importante de la historia. No. Es el personaje. Jesucristo no solo fue un profeta, no solo fue un revolucionario, un pensador. No. Él reúne muchas condiciones de esas. Pero Jesús es Dios mismo. Que jamás nos quepa la menor duda. Jesús es Dios que vino al mundo para salvarnos. El Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Muy bien, entonces Juan el Bautista reconoce a Jesús, su obra, su persona, pero da testimonio de él. Eso es muy importante. Juan el Bautista no se queda callado, da testimonio, habla de él, no se lo guarda, lo expresa. Y miren bien el texto, está con signos de admiración. Él está prácticamente predicando acerca de Jesús. Muy interesante, es un acto de bautismo, pero Juan el Bautista le está hablando a la multitud. Yo les voy a decir quién es este hombre. He bautizado a muchos, pero este hombre es especial. Les voy a decir quién es, les voy a contar quién es. Al día siguiente, Juan el Bautista vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: ¿qué dices tú cuando ves a Jesús? ¿Tú te quedas callado? ¿Tú qué dices conocer a Jesús? ¿Que sabes quién es Él? ¿Que entiendes por la Biblia la misión, la persona, los atributos, las características, el propósito divino en Él? ¿Tú qué dices de él? Juan el Bautista dijo, y no por ahí en los rincones así en secreto, no, es que de pronto estos me tiran piedras, es que si hablo de Jesús de pronto me dan la espalda, no me importa, yo voy a hablar de Cristo, si me escuchan bien, si no, allá ellos. Pero Juan el Bautista fue claro, habló. Después en el versículo 30 dice, de este hablaba yo cuando dije, porque no es solo aquí, en el capítulo anterior él ya viene dando testimonio de quién es el Cristo. No se está predicando a sí mismo, no está hablando de su ministerio, está hablando de alguien más grande, de Cristo. En el versículo 32 vuelve y dice, Juan declaró, o sea, esto es un testimonio. Y en el 34 dice, yo lo he visto y por eso testifico que este es Hijo de Dios. En un texto tan corto, 4 veces Juan el Evangelista está diciendo que Juan Bautista hablaba de Jesús, declaraba de Jesús, daba testimonio de Cristo. Por algo
Jesús lo exaltó a él de tal manera. Juan el Bautista, tremendo hombre. ¿Saben por qué? Porque no solo lo reconoció, no solo tenía claro quién era, creyó en él, confió en él como su Señor y Salvador, entendía que él era Dios mismo, pero no se quedó callado, lo proclamó. Nosotros decimos tener y creer en la sana doctrina, y eso está muy bien para la salvación propia, pero no nos podemos quedar callados, queridos hermanos. Cuando hay tanta gente sufriendo en este mundo, cuando hay tanta gente que se está perdiendo, hundiéndose en una vida de pecado, cuando hay tanta gente sin esperanza, solos, deprimidos, angustiados, y nosotros podemos hablarles de ese Cristo. Si a mí me preguntan sobre el expresidente Andrés Pastrana, yo no podría decir muchas cosas, y le di la mano una vez, lo tuve ahí cerquita, pero venga, hable de él, pero pregúnteme de Cristo y le digo unas cositas que sé por la palabra de Dios. Qué bueno que nosotros todos tuviéramos la actitud de Juan el Bautista, de reconocerle públicamente, de decir quién es Jesús, quién es ese Cristo, y hablarlo a la multitud que necesita escuchar de él. Vamos a orar y terminamos cantando acerca de este gran Jesús. Señor, qué gran privilegio fue para Juan el Bautista tener esa experiencia contigo, tenerte ahí cerca y bautizarte y estar tan íntimamente allegado a ti. Pero de alguna manera nosotros ahora que no te tenemos físicamente, tenemos igual ese privilegio. En el Espíritu podemos conocerte, somos allegados tuyos, nos abres las puertas, nos recibes con tus brazos abiertos para conocerte realmente, para reconocerte, para saber quién eres y lo que has hecho, para entender tu obra y entender tu persona. En primer lugar, gracias, Señor, por eso, por revelarte a nosotros. Gracias, Padre Celestial, por revelarnos a tu Hijo, a tu único Hijo, a tu Santísimo Hijo. Gracias por revelarlo a nosotros. Gracias, Jesús, por permitirnos conocerte, porque si no te hubiésemos conocido estaríamos condenados. Pero al mismo tiempo, entendiendo lo que implica conocerte, queremos comprometernos a hacer lo que hizo Juan el Bautista, este gran profeta y predicador, y es dar testimonio público de ti, declararte delante de la humanidad, decirle al mundo quién eres y a qué has venido, llevar la esperanza a otros, hablándoles del evangelio, de la salvación y de la esperanza. Perdónanos cuando hemos callado, cuando nos hemos guardado esta preciosa verdad solo para nosotros, y ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, amén.
decirte una cosa que hace mucho tiempo guardo para ti. O mejor son tantas cosas, son frutos de afecto de mi corazón. Busca siempre la paz, la verdad y el amor. Cuida bien que sea en ti Cristo el Rey y Señor. Búscalo, llámalo, cántale esta canción. Búscalo, llámalo, cántale esta canción. Hoy que es un tiempo de guerra, cualquier ser humano clama por la paz. Deja pues estas palabras toquen tu conciencia y te hagan recordar. Busca siempre la paz, la verdad y el amor. Cuida bien que sea en ti Cristo el Rey y Señor. Búscalo, llámalo, cántale esta canción. Búscalo, llámalo, cántale esta canción. Que Dios les bendiga, hermanos.